¿Sobrevivirías a un accidente aéreo en pleno vuelo? Esta es una pregunta que cruza la mente de millones de viajeros cada año, a pesar de que las probabilidades de que esto ocurra son una entre 11 millones. Imagina que vas sentado tranquilamente mirando por la ventana cuando de pronto un estruendo metálico sacude toda la estructura. Los motores se apagan y el silencio que sigue es más aterrador que el ruido anterior. El avión comienza a inclinarse y sientes que tu peso desaparece del asiento por un segundo antes de que la gravedad te empuje con fuerza. En ese instante preciso, el tiempo parece dilatarse. Tu cerebro entra en un estado de hiperalerta que los científicos llaman taquipsiquia, donde los segundos parecen minutos. Tu amígdala, que es una pequeña estructura de forma de almendra dentro de tu cabeza, toma el control total. Esta zona se encarga de procesar el miedo y dispara una descarga masiva de adrenalina. Tu corazón pasa de 60 a más de 140 latidos por minuto en menos de 3 segundos. Tus pupilas se dilatan para dejar entrar luz y tus pulmones buscan aire con desesperación, aunque el oxígeno a esa altura es demasiado escaso. ¿Sabías que las mascarillas de oxígeno que caen frente a ti solo tienen suministro para unos 15 minutos? Este tiempo es suficiente para que el piloto descienda a una altura donde puedas respirar por tu cuenta. Sin embargo, en este escenario el descenso no es controlado. Tienes una presión inmensa en los oídos debido al cambio rápido de presión atmosférica. Tus manos sudan, tus músculos se tensan tanto que podrían romper algo sin darse cuenta. El miedo no es solo una emoción, sino una reacción química que prepara tus músculos para una lucha que no pueden ganar contra la física. Curiosamente, el 95% de las personas que sufren un accidente de avión terminan sobreviviendo al impacto inicial, según datos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos. Esto rompe la creencia común de que un fallo en el aire es una sentencia de muerte segura. La clave está en los primeros 90 segundos después del golpe. Si logras salir del avión, en ese tiempo, tus posibilidades de vivir aumentan drásticamente. Pero antes de llegar al suelo, tu mente proyecta imágenes de tu vida a una velocidad asombrosa mientras intentas comprender qué salió mal. Tras la caída, hay dos escenarios: tierra firme o mar abierto. Primero veremos qué ocurre en tierra y más adelante descubrirás qué pasa en el océano y esos matices de algunos animales letales. En el primer escenario te encuentras cayendo hacia un mar de color verde intenso. Es la selva amazónica. Los árboles aquí pueden medir lo mismo que un edificio de 20 pisos. Las copas de estos gigantes funcionan como un colchón natural que absorbe parte de la energía del choque. Golpeas las ramas y el sonido del follaje rompiéndose es ensordecedor hasta que finalmente te detienes en el suelo húmedo. Estás vivo, pero el silencio de la selva es diferente al del avión. La selva es un entorno donde el 80% de las especies que existe aún no han sido descubiertas por el hombre. Te levantas y notas que el calor es sofocante, con una humedad que supera el 90%. Tu primer reto no son los grandes felinos, sino los insectos. Existe una hormiga llamada hormiga bala, cuyo veneno es 30 veces más doloroso que la picadura de una avispa común. El dolor de su ataque se compara con el impacto de un proyectil y dura exactamente 24 horas sin disminuir. Debes buscar agua de inmediato, pero no puedes beber de cualquier charco. En la selva existen plantas llamadas bromelias que tienen forma de copa y almacenan agua de lluvia en su centro. Esta agua es mucho más segura que la de los ríos estancados donde viven parásitos microscópicos que podrían debilitarte en horas. ¿Sabías que una persona puede sobrevivir 3 semanas sin comida, pero solo 3 días sin agua en un clima tan extremo? La vegetación es tan densa que solo el 1% de la luz solar llega al suelo, lo que hace que orientarse
sea casi imposible. Mientras caminas, podrías encontrarte con el jaguar, que es el felino con la mordida más potente del mundo en relación a su tamaño. A diferencia de otros leones o tigres, el jaguar no busca el cuello de su presa, sino que perfora el cráneo con sus colmillos. Sin embargo, estos animales suelen evitar el contacto humano a menos que se sientan acorralados. Tu mayor peligro real es la desorientación y las infecciones por pequeñas heridas. Una simple raspadura en la piel puede convertirse en un problema grave debido a las bacterias que prosperan en el calor constante. Ahora cambiemos el escenario. El avión no cae en tierra firme, sino que impacta contra la inmensidad del Océano Pacífico. El golpe contra el agua a alta velocidad se siente como chocar contra un muro de concreto. El fuselaje se hunde rápidamente y tienes pocos segundos para liberarte del cinturón. El agua está helada y aquí comienza una batalla contra la hipotermia. La temperatura de tu cuerpo baja rápidamente y tus movimientos se vuelven torpes. El océano cubre el 70% de la superficie del planeta y la mayor parte tiene una profundidad promedio de 4.000 metros. Flotas en medio de la nada, en un lugar que podría ser el punto Nemo, que es el sitio más alejado de cualquier tierra firme en todo el mundo. Aquí los humanos más cercanos a ti son los astronautas de la Estación Espacial Internacional cuando pasan sobre tu cabeza. El agua salada comienza a irritar tu piel y tus ojos. Una curiosidad aterradora es que si bebes agua de mar, tus riñones necesitarán más agua de la que ingeriste para procesar la sal, lo que acelera tu muerte por deshidratación. Debajo de tus pies se extiende un mundo oscuro donde viven criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. El tiburón blanco puede detectar una gota de sangre en una piscina olímpica, pero la buena noticia es que los ataques humanos son extremadamente raros. La mayoría de tiburones muerden por curiosidad y no por hambre, ya que prefieren presas con mucha más grasa como las focas. Tu verdadera preocupación es el agotamiento físico y la falta de sombra que quema tu piel durante el día. En el mar, la luz del sol se refleja en el agua aumentando la radiación que recibes. Los sobrevivientes de naufragios a menudo sufren alucinaciones debido a la falta de sueño y la monotonía del horizonte azul. ¿Sabías que el pez más rápido del océano es el pez vela, que alcanza los 110 kilómetros por hora? Verlo pasar cerca de ti es un recordatorio de que eres un extraño en un territorio que no te pertenece. La supervivencia en el mar depende totalmente de la capacidad para mantener la calma y conservar la energía. Tanto en la selva como en el mar, la huella psicológica de un accidente es imborrable. El cerebro humano tiene una capacidad increíble de adaptación llamada resiliencia, que nos permite superar situaciones al límite. Al ser rescatado, tu percepción del mundo cambia para siempre. Valorarás el simple acto de respirar aire tranquilo y caminar sobre suelo firme. Cada vez que mires al cielo, recordarás que estuviste en las garras del destino y lograste escapar. La ciencia dice que el miedo es una herramienta de supervivencia que nos ha mantenido vivos como especie durante miles de años. En un accidente aéreo, este miedo es el que te empuja a moverte cuando otros se quedan paralizados. La preocupación mental es tu mejor aliada. Conocer estos datos y saber cómo reacciona tu cuerpo puede marcar la diferencia entre el final de tu historia y un nuevo comienzo lleno de anécdotas asombrosas.